Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, es simplemente para anunciarles que vamos a esperar unos minutitos. Estamos en 145 asistentes y esta sala ha tenido un cupo completo de 500 asistentes, así que vamos a esperar unos minutitos, así podemos hacer un normal inicio y desarrollo del encuentro, ¿sí? En unos minutos damos inicio. Dale, dale un besito. Chau, chau. No, pero tenés que... Hola,
Bueno, buenos días nuevamente a todos, a los que se están sumando, a los que se han ido sumando y se van a seguir sumando. Estamos en 260 participantes. Hemos tenido, como les decía hace unos minutos, un cupo de 500. El colegio tuvo que ampliar su sala y le hemos llevado a una sala de mayor capacidad, ya que la demanda viene muy sostenida y muy buena para este tipo de eventos y de capacitaciones. Doy la bienvenida, mi nombre es Gustavo Mallea y dirijo el área académica del Colegio de Corredores. Y en nombre de toda la directiva, de todas las autoridades del colegio que están con nosotros, se ha acercado para la presentación nuestra presidente, Alejandro Adroa. Está Vicky Manzotti con nosotros, la presidenta, quien nos va a dirigir unas pequeñas palabras de apertura. Yo quiero darles la bienvenida, utilizar estos primeros minutos en algunas cuestiones técnicas y alguna información que considero importante. La primera es que estamos en una sala muy grande y yo les pido que nos ayuden en el siguiente, que cada tanto verifiquen sus audios. Buenas, acá estamos de nuevo. Les pido disculpas, he tenido un problema de conectividad. Bueno, les decía que les daba la bienvenida y que les pedía o apelaba a cuestiones técnicas que son clave, y es que verifiquen cada tanto sus audios. Es clave que estén silenciados sus audios y que verifiquen en todo momento que eso sea así. Bueno, ahí está recomendando, y es cierto, puede colaborar. En este momento quien está teniendo algunas dificultades técnicas de conectividad soy yo, pero agradezco lo que están poniendo en el chat, que es que muchas veces quien tenga alguna dificultad de conectividad, el anular la cámara también ayuda para potenciar o mejorar el internet domiciliario de cada uno de nosotros. Quiero darles la bienvenida, como les decía, y destacar el trabajo que venimos realizando desde el colegio para poder estar en este espacio virtual y poder seguir adelante en estos momentos tan difíciles, tan críticos, y esta coyuntura que nos toca vivir, poder seguir capacitándonos, poder seguir siendo competitivos y formados profesionalmente. Quiero destacar la presencia hoy acá de quien va a ser nuestro disertante, que es un amigo personal, y gratamente tengo la posibilidad de compartir la actividad profesional junto a él. Y quiero comentarles algo que estuvieron viendo quienes iban ingresando temprano a la sala, de un proyecto que está pronto a salir, que consideramos que es muy importante y que es fruto
del trabajo que venimos articulando entre el Colegio de Abogados y el Colegio de Corredores, y es que en los próximos días vamos a lanzar una diplomatura de manera virtual de Derecho de los Negocios Inmobiliarios. Lo destaco, hay algunos que estaban allí haciendo algunos comentarios en el chat que les parecía interesante esa propuesta. Bueno, sin lugar a dudas, ahora es simplemente a título informativo, pero quiero que sepan que en los próximos días vamos a salir con la difusión, y justamente Fernando Flores, quien va a ser hoy el disertante, es una de las autoridades de ese proyecto, es uno de los coordinadores académicos de esa propuesta, que vamos a lanzar, insisto, entre el Colegio de Abogados de Córdoba y el Colegio de Corredores, para analizar desde distinto enfoque los temas que son centrales hoy en la actividad inmobiliaria, en la actividad que tiene que ver con el derecho de los negocios inmobiliarios. Estamos en 324 y sumando participantes. Yo debo decir que a veces las cuestiones tecnológicas nos tienen que acompañar, y espero que hoy nos acompañen como para que podamos tener un normal y desarrollo correcto de la presentación. Hay alguien que está intentando compartir pantalla. Les voy a pedir, ahora sí, les voy a pedir que no utilicen esa opción, que es la de compartir pantalla. Sí tienen una opción que está abajo, en la barra de herramientas de reacciones, que pueden utilizarla, y que es esta, cuando el disertante por allí en algún momento nos consulte, al tener todos silenciados nuestros audios, si se va comprendiendo, si venimos bien y demás. Esa es una alternativa. Bueno, no puede ser más largo, quiero destacar que nos están acompañando en este evento nuestros coordinadores de esa diplomatura y autoridades, que está también Matías Mondino, lo he visto por allí, es autoridad desde el Colegio de Abogados con quien hemos avanzado y estamos avanzando junto en el proyecto. Te agradecemos la presencia y el acompañamiento en este proyecto de hoy. Y voy a cederle la palabra a Vicky Manzotti para que nos dirija la bienvenida, y allí sí lo puedo habilitar a Fernando, que ya está presto a empezar en su disertación, ¿sí? Vicky, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy también con la aplicación, con los administrativos. La verdad que para mí es un gran placer que Fernando Flores nos acompañe en esta capacitación y que haya accedido a dirigir en cierta manera o codirigir con Gustavo Mallea la diplomatura que vamos a lanzar en breve, en mayo. Yo les quiero comunicar también que todos estos cursos están siendo gratuitos y que ustedes van a ver un monto ahí de la diplomatura que es digno de destacar, que a esa diplomatura sí le tenemos que cobrar, porque en realidad hay disertantes de Buenos Aires que tienen un costo y que nosotros tenemos que, en cierta manera, en forma conjunta con el Colegio de Abogados, abonar esos disertantes. Por eso es que la diplomatura tiene un costo, y además que lo hacemos a nivel institucional con el Colegio de Abogados, que también cede va también a aportar para que esta diplomatura, que en este momento debería ser una diplomatura casi de 7.000, 8.000 pesos, hemos logrado como un acuerdo de achicar los costos lo que más puedan, para que todos los inmobiliarios de la provincia por 1.400 pesos puedan acceder, ¿sí?, a realizar la diplomatura. Y ya ustedes van a ver que, por ejemplo, está Lorenzetti, bueno, hay disertantes realmente de mucha envergadura. Yo quiero también darle la bienvenida a Franco Mondino, que además de ser CPI, en este momento está en un cargo muy importante en la provincia, siempre nos acompaña. Así que, Franco, gracias por estar y por estar en la diplomatura. Y bueno, ¿qué decirles? Rápido, conciso. El colegio sabe cuál es la situación tremenda que están viviendo los inmobiliarios. Nosotros estamos sin poder trabajar, sin generar honorarios, y el DNU, más allá que ayudó y que sea una norma que nos ayude con los alquileres, nos está privando hasta octubre de cobrar nuestros honorarios. Estamos al tanto de eso, estamos trabajando muchísimo para ver cómo tratar de ayudar a los inmobiliarios, pero también tienen que entender que el colegio es una estructura que tiene 20 familias, estamos con todo al día, el colegio no está, digamos, atrasado en el pago de sueldos y de los compromisos que tiene, así que estamos trabajando casi 14 horas por día, todos, para aliviar y para ver cómo podemos salir
de esto que yo en lo personal lo considero realmente que es como un sueño, ¿no? Como una locura. Así que yo les agradezco mucho, disfruten mucho del curso. Fernando, bienvenido al colegio una vez más, y bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias Vicky. Vicky estaba en una reunión paralela desde la virtualidad, está haciendo que la interacción y las gestiones no paren, no solo en las gestiones del área académica, sino del colegio en sí, y quería sumarse para darnos la bienvenida y demás, así que gracias Vicky. Bueno, como les decía, desde el área invitarlos a que participen, a que sigan participando activamente. Tenemos una programación muy vasta, no solo en lo que tiene que ver con estos formatos de capacitación. En los próximos días se va a lanzar nuevamente el PISI, que es un programa de inducción al joven, al Nobel corredor. No tiene que ver con la edad, sino con la trayectoria en su matrícula. Hay una serie de proyectos muy interesantes, además de esta diplomatura que muy bien referenciaba Vicky recién. Quiero darle la bienvenida a un amigo, como les decía, agradecerle la absoluta predisposición, siempre está para sumarse a estos espacios, un compañero de ruta, porque llevamos muchos años en el compromiso y en la responsabilidad de formar profesionales para el sector. Me acompaña en otra unidad académica y gratamente accedió para estar hoy acá en este espacio, accedió para ser parte del proyecto al que le dio forma de esta diplomatura que vamos a vivir también, que va a ser única para el país, porque en realidad va a ser desde Córdoba para el país, como lo están siendo este tipo de eventos, una diplomatura que va a ser referencia para todo el país del sector inmobiliario. Así que, Fer, sé que estás por ahí, agradecerte tu presencia y bueno, cederte ahora la palabra para la exposición. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí sale bien el audio? ¿Sí? Perfecto. Bueno, más que agradecido por la oportunidad que me da el CPI de estar en contacto con ustedes a través de esta vía remota. Muchas gracias por las palabras de la presidenta, Vicky. El agradecido soy yo por poder participar una vez más y que el CPI confíe en la posibilidad de que yo les pueda aportar algo y que me ofrezca el espacio que ustedes tienen. Gustavo, muchísimas gracias también por tu enorme confianza que depositas en mí. Y dos agradecimientos más antes de empezar. Mariano Briña, muchísimas gracias, Mariano también. Y acabo de ver por chat un lindo mensaje que me mandó Leo Frankenberg, así que también a él el agradecimiento porque junto con Vicky y Leo fueron quienes me franquearon la posibilidad de estar compartiendo estos espacios académicos con CPI y con todos ustedes. Así que el agradecido soy yo de poder participar. Vamos directamente entonces. La cuestión que nos convoca, sin duda, tiene una problemática que no se va a definir mañana, pasado, ni cuando se levante el aislamiento social obligatorio, forzoso que estamos viviendo a partir de la decisión gubernamental. No se va a terminar, no es algo que ha comenzado y aun cuando desde el punto de vista sanitario no tengamos el riesgo mayúsculo de la presencia del coronavirus en nuestra salud, la cuestión económica, las aflicciones y penurias económicas van a perdurar, razón por la cual desde el derecho lo que podemos hacer es abrir la puerta una vez más a lo que se denomina el derecho de emergencia, porque realmente vamos a vivir una emergencia. De hecho, que el Estado Nacional declaró la emergencia sanitaria, económica, financiera, social, etcétera, y la extendió por el plazo de un año. Es decir, estamos en ese contexto. No lo vamos a poder evitar. ¿Qué significa el DNU en materia contractual? Pues bien, vamos a ir delineando algunas ideas, pero tenemos que partir de algunas cuestiones básicas. Como les decía recién, vivimos en un estado de emergencia, en una situación crítica. Y las situaciones críticas desde el punto de vista jurídico, desde siempre se han resuelto acudiendo a normativas que caen dentro del rótulo del derecho de emergencia. Este derecho de emergencia que se entromete en la vida de las personas, que se introduce como cuña en las relaciones jurídicas patrimoniales, afectándolas, es lo que tenemos hoy en día. No es la primera vez que Argentina va a atravesar una situación cuya
regulación va a estar a partir del derecho de emergencia. ¿Sí? No hace demasiado tiempo, ¿sí? Y quienes me acompañen, la gran mayoría en este espacio, va a recordar lo que implicó el quiebre soberano de finales del año 2001 y cómo se vivieron esos años posteriores, ¿sí? 2002, 2003, 2004, con un derecho de emergencia que todavía se seguía metiendo en los contratos, al punto tal que el Estado debió intervenir con ese famoso decreto 214 del año 2002. Y las respuestas que uno pueda llegar a esperar hoy en día no son más que algunas reflexiones a partir de lo que se vivió en el pasado y lo que se tiene hoy, pero ninguna va a gozar de un diagnóstico cierto y preciso. Son reflexiones, por eso estos espacios, ¿sí?, que las instituciones van abriendo para que sus colegiados tengan la oportunidad de avanzar en la construcción de un diálogo, es justamente para compartir ideas, para compartir pensamientos. Pero lejos estamos hoy de poder apostar a una solución que va a ser una solución que sea de manera uniforme y pacífica la que va a resolver todos los conflictos que se nos puedan presentar. Tenemos tres grandes líneas en la época en que vivimos. Por un lado, la salud, por el otro, la economía, y al medio, entre la salud y la economía, nos encontramos a aquellas personas que estamos dentro de contratos cuya ejecución se mantiene en pie hoy en día. Entonces, tenemos que preguntarnos qué sucede con los contratos, con las relaciones jurídicas patrimoniales, cuando entre las dos aristas el Estado se ha inclinado por la defensa de la salud pública como bien colectivo, primario, ¿sí?, aplazando o postergando decisiones en materia económica. Las palabras del presidente de la Nación fueron en ese sentido. Más vale proteger a la salud porque la economía, por más que caiga, ¿sí?, después en algún momento se puede levantar y no la pérdida de personas. Pero bueno, estamos en eso. ¿Y los contratos? ¿Qué sucede? Yo me gustaría compartir con ustedes algunas diapositivas con el afán de ir marcándome los tiempos, que son limitados, por cierto, del tema que quiero desarrollar, porque por ahí me detengo con mayor cantidad de minutos en algún tema y después me olvido de otro. En cambio, las diapositivas me van guiando en los que le quiero compartir, en mis reflexiones, en mis opiniones, a partir de la lectura del DNU y sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos vivido. Por ejemplo, en este estudio que estaba haciendo previo, ya me había olvidado realmente, que a comienzo del año 2003, publiqué en el diario La Ley, ¿sí?, una nota, un artículo que se denominaba el derecho de emergencia. Y lo era a partir del estudio de este derecho de emergencia, cómo impactaba en las relaciones contractuales de las personas que tenían depósitos en los bancos y había sido atrapado por la decisión esa que se conoció como corralito, corralón, corralazo, y también cómo habían quedado las relaciones deterioradas tras la salida de la convertibilidad ficticia del 1-1 y pasar a una asimétrica en materia de hipotecas, en los contratos hipotecarios, cómo habían quedado afectadas esas relaciones y cómo debía afrontar a partir de ahora el deudor hipotecario, cómo se reconvertía la deuda. Bueno, ustedes recordarán todo ese escenario bastante dantesco, por cierto. Y yo escribí allá en los albores del 2003 un artículo sobre derecho de emergencia y qué tenía que entenderse. Lamentablemente hoy, 2020, también al inicio del 2020, 17 años atrás, vuelvo a refrescar ese artículo, y es un artículo que lo podré llegar a publicar mañana. ¿Por qué? Porque tiene la misma carga de frustración a partir de decisiones gubernamentales que para nosotros, mundanos, resultan de inevitable cumplimiento. Recuerdo también entonces que esa
derecho de emergencia es lo que nos va a acompañar. A partir de estas ideas introductorias, permítanme que les comparta algunas diapositivas que ustedes vean en pantalla y yo voy a ir desarrollando estas ideas. Ahí estamos buscando. Bueno, lo que le estabas comentando básicamente era estas ideas iniciales, ¿no? Hoy estamos en una suerte de embudo. ¿Por qué la figura del embudo? Porque no podemos aislarnos de este embudo, no podemos salirnos de aquí, entonces este embudo nos atrapa, nos fuerza, nos obliga a meternos en un camino que nos lleva a la emergencia, a un contexto de crisis, en donde las áreas más afectadas son la salud, la economía y dentro de la economía los contratos. Entonces, yo advierto ahí que este embudo nos está fagocitando, nos está tragando y nos lleva inexorablemente al camino de la emergencia y es lo que tenemos que entender. Más allá de que estemos afectados, alcanzados por estas decisiones que escapan a nosotros, lo cierto es que debemos aceptar la convivencia dentro de un estado de emergencia. Y este estado de emergencia también provoca idéntica decisión en el derecho. Olvídense del derecho en tiempos de normalidad, ¿sí? Hoy sobrevuela un derecho distinto, un derecho que hace de la restricción a las libertades individuales su ADN, desde siempre. La Corte Suprema, en casos señeros, ¿sí? Por ejemplo, en el año 1991, recuerden lo que fue la crisis de aquellos años, con hiperinflación, etc. La Corte ya decía en la causa Abico contra la PESA que el derecho de emergencia es razonable en la medida en que restrinja derechos y libertades individuales de manera transitoria. Esto es clave para entender la presencia del derecho de emergencia en nuestra vida, ¿sí? Es decir, significa que los contratos se van a ver afectados y esa afectación va a ser constitucional siempre y cuando la medida que se adopte para salir de la crisis sea razonable, es decir, utilice medios razonables y además se mantenga en términos de provisoriedad. Justamente con esta placa intento hacerles ver que el contrato no está aislado, hoy hablando del aislamiento social forzoso, obligatorio, ¿no? El contrato vive dentro de un contexto, pero no es un compartimento estanco. El contrato no se puede desprender de la realidad que lo circunda. Por lo tanto, un contrato celebrado en la ciudad de Córdoba, celebrado en la ciudad de Villa María, celebrado en Río Cuarto o en cualquier rincón de nuestra querida provincia o fuera de ella, va a estar dentro de un contexto general que está marcado a fuego por la economía del país. ¿Hacia dónde va el país? Las políticas económicas están iluminando la realidad del contrato. El contrato no es solamente lo que las partes digan. Las partes lo dicen y establecen las cláusulas, pero hay mucho más. El contrato está dentro de un contrato general que hoy queda alcanzado por el aislamiento social establecido por el Estado Nacional, abriéndole la puerta una vez más al derecho de emergencia. Pero el aislamiento social no debe ser entendido de manera limitada, sino también dentro de un contexto mundial. Es cierto que mal de muchos, consuelo de sonsos, pero no podemos obviar esta idea de que el aislamiento viene de la mano de un contexto mundial crítico, sufriente a partir de la declaración de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? A causa de este virus que parece no tener obstáculo o barrera que lo detenga, salvo el aislamiento. Entonces, si el contrato está dentro de un contexto que lo supera, que va más allá de él, es lógico entender que cualquier modificación que ocurra en los contextos generales o mundiales lo va a afectar. Lo va a afectar.
como nos afecta a nuestras propias vidas, ¿sí? En materia de familia y no solamente económico. Entonces, no olvidarse y no creer que el contrato se puede aislar del resto de la situación y de la realidad. Paragoneando un notable jurista, hoy podríamos decir que el contrato no es fugitivo de la realidad, al contrario, va dentro de ella. Y si hay emergencia, el contrato también debe sufrir. Fíjense algunas notas que empezaron a circular y que generaron por ahí bastante escozor, bastante penuria, tristezas, alarmas. Por un lado, una nota que publica Infobae por Sebastián Ferreira Romea, 17 de abril, días pasados, un puñado de horas nomás, el congelamiento de alquileres, una olla a presión a punto de estallar. Por otro lado, ¿sí? Coronavirus, los inquilinos se encuentran aliviados y este alivio hacía referencia a lo que se había publicado en el boletín oficial como el decreto 320, que es el DNU que viene a oxigenar de alguna manera, esa es la intención, las relaciones locativas principalmente. Es decir, teníamos lecturas desde diversos enfoques, algunos más alarmistas, otros tratando de acercarnos más tranquilidad. Pero lo concreto es que había emergencia. Esa emergencia pública es lo que termina provocando la emisión del decreto 320, un decreto de necesidad y urgencia. Estos DNU siempre han sido avalados constitucionalmente por la Corte Federal en la medida en que se avisore un contexto crítico que afecte el bienestar colectivo y cuyas herramientas para paliar y superar la crisis sean razonables y, como dije recién, en la causa Peralta contra Estado o Abico o contra de la PESA, que sean provisorias. Lo mismo, tiempo después, allá por el mes de octubre del año 2004, la Corte Suprema volvió a insistir en esas calidades del derecho de emergencia cuando en la causa Bustos, Jorge Alberto, creo, contra Estado, introdujo lo que es una herramienta que se popularizó, que es el esfuerzo compartido, y algo vamos a dialogar, pero yo sé que Mariano Briña ha tenido oportunidad también de comentar, de desarrollar esta idea primaria, que es la piedra angular en materia de emergencia, el esfuerzo compartido. Pero quiero básicamente atravesar las razones del DNU, no solamente el contenido resolutorio, es decir, lo que resuelve el DNU 320, sino entender por qué llega a resolver lo que resolvió en definitiva. Y ustedes ven que dentro de las consideraciones, el gobierno nacional sostuvo, por ejemplo, que a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio, las prohibiciones de desplazamiento, sin duda esto afectó los ingresos, ¿sí?, de muchas personas, como también provocó una merma en la actividad económica, sin duda que ha sido así. Lo notamos y lo percibimos a diario. Muchas personas, ¿sí?, afligidas, atravesando profundas penurias, sin saber cuándo va a poder recuperarse a causa del aislamiento, roturas en las cadenas de pago, etc. Esto dio lugar entonces a una grave problemática económica y social, ¿sí?, por lo que era menester adoptar decisiones que pusieran en vigor todos los propósitos perseguidos por nuestra Constitución Nacional, que es nuestra base fundacional del Estado. Y entre todos los derechos constitucionales que nuestra ley fundamental reconoce y regula, el DNU 320 hace pie, subraya la parte final del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando dispone que a cada persona que habite este suelo argentino, esta querida patria, se le debe asegurar la tutela al acceso a la vivienda digna. Todas estas fueron las razones que terminaron desembocando entonces en el dictado de un DNU que a partir del derecho de emergencia
se autocalificó como orden público. Es decir, el decreto 320 dice que todas sus normas son de orden público. ¿Y qué implicancia tiene esto? El orden público es la máxima disposición normativa. Tratándose de orden público, las partes no pueden, en principio, aislarse o huir de ella. Digo en principio porque podría suceder que pese a la declaración grandilocuente del decreto autocalificándose como de orden público, que en realidad no lo fuera. Pero para eso tendríamos que plantear acciones judiciales cuestionando el carácter de orden público. Lo dejemos entonces que la declaración, autodeclaración del DNU como orden público nos provoca que las partes, estando en un contrato, vinculados por un contrato, no pueden escaparse de esa regulación. Deben aceptarla, porque tienen carácter imperativo e indisponible, que ocupa en el esquema piramidal la máxima expresión. Y dentro de ese orden público, dirigido a sostener el bienestar de un grupo que no los califica, no lo identifica como Fernando Flores, como Gustavo Mallea o como Mariano Briñas y entre otros, no, sino que los califica dentro del grupo de locatarios, de inquilinos, como quieran denominarlo, a ese grupo afectado o pudiendo ser afectado por la grave consecuencia económica a partir del aislamiento causado por la necesidad de proteger a la salud pública, va buscando la protección. Es cierto que cuando hay un vínculo contractual, si se protege una parte, es muy posible que ocurra la imagen de la frazada corta, que se abrigue una parte para desabrigar a la otra. Veremos qué ha ocurrido de esta manera, porque si el desabrigo va a perdurar sine die, es decir, por los siglos de los siglos, ahí la afectación del derecho de propiedad sería grosero, severo, grave, y por lo tanto podríamos cuestionar la constitucionalidad del derecho de emergencia. Por lo pronto, vamos a ir avanzando. Es decir, fíjense que dentro de este DNU se han establecido algunas reglas de comportamiento para las partes. Es decir, el Estado se mete en el bloque prestacional o de las obligaciones de las partes y les dicen, bueno, vamos a ver, recuerden que aunque ustedes no lo pudieron prever en su momento, hoy estamos viviendo un contexto que altera lo que ustedes tenían al inicio. ¿Por qué? Porque hoy atravesamos una emergencia económica, financiera, social, sanitaria, que nos exige otra mirada. No estamos dentro de un contexto de normalidad. Por lo tanto, si no hay normalidad, no podemos pretender seguir regulando desde un derecho normal. Y dentro de esta anormalidad causada por la emergencia, vamos a ver que hay suspensión de desahucios o de lanzamientos, lo que no implica que no puedo promover una acción de desalojo. Yo la acción de desalojo la puedo promover. Lo que está impedido es llevar a cabo el acto de lanzamiento, que es otra cosa. Habría que ver si los tribunales que atraviesan por decisión del Tribunal Superior de Justicia una feria sanitaria, si los juzgados civiles de primera instancia estarían recibiendo hoy causas de esta naturaleza, porque lo único que están admitiendo son medidas urgentes. Habría que calificar el pedido de desalojo como urgente. Creería que sería difícil, ya que al estar suspendidos los lanzamientos, pero insisto, la acción de desalojo, el juicio de desalojo no es alcanzado. Lo que sí está aplazado, diferido, es el lanzamiento. Otra de las decisiones que el DNU, que ustedes lo han leído, han tenido oportunidad también ya de escuchar a otros expositores, es el congelamiento de precios y la prórroga de los contratos, ¿no? El congelamiento de precios con una derivación que es sostener el valor del alquiler a los valores de marzo de 2020. No creo que sea para todos los contratos de alquiler, solamente para aquellos contratos que desde
desde la fecha de inicio hasta el 30 de septiembre tuvieran, de acuerdo a las disposiciones contractuales, un incremento pactado. Si el incremento ocurrió en febrero, no es afectado por el congelamiento de precios, para nada, razón por la cual los incrementos que tendrían lugar dentro del contexto temporal del DNU, eso sí quedarían congelados. Y entonces esto nos lleva a entender que el diferimiento históricamente fue entendido por la Corte Suprema como una medida de restricción razonable, porque no significa que no va a cobrar, sino que lo difiere. Claro que sí, que hay un diferimiento a partir del mes de octubre sin posibilidad de incrementar por vía de intereses, ya sean compensatorios, moratorios o punitorios, con lo que el crédito quedaría diluido si en la hipótesis máxima de tener que pagar los incrementos desde abril a septiembre, a partir de octubre, sin los intereses. Habría una afectación porque habría una licuación del crédito. Recordemos que cuando se trata de pagar, uno de los principios supremos del pago debe ser la integridad. Y si se deben intereses, debe ser abonado capital e intereses. Y habitualmente las obligaciones dinerarias generan intereses si no se han pagado con tiempo. Lo que ocurre es que el DNU ha declarado que no está en mora, porque la mora en realidad es un estado de tardanza en el pago, pero por causas y razones imputables al deudor. El deudor no ha pagado por causas propias y ha incurrido en mora, ha caído en la tardanza. Como aquí es el propio DNU, el decreto, que sostiene un congelamiento y un diferimiento, no habría en principio en mora, y por eso es que jurídicamente no genera el interés moratorio a partir de octubre. Otra de las ideas es la prórroga de los contratos, ¿sí? Y en esta ecuación lo que hace es el DNU acertadamente decir, bueno, por más que se ha vencido el plazo y lo vamos a prorrogar hasta el 30 de septiembre por disposición legal, la fianza va a subsistir y no va a poder el fiador alegar el vencimiento del plazo como una causa para alejarse del contrato. Bueno, básicamente estos son los dispositivos generales que uno tiene a partir del DNU, que insisto, ustedes han leído con total seguridad a partir de su emisión y oportunidad de leer sobre el mismo. Ahora, cuando hablamos de precio, que es quizás el núcleo de las obligaciones que ha asumido el locatario, entre otros, obviamente, pero concretamente en relación al pago del canon locativo, puede ocurrir dos situaciones, ¿sí? Así como se dijo recién que el DNU fijó un congelamiento de los incrementos y un aplazamiento para que el locatario abone, pudiendo abonar esa diferencia de precio que no abonó hasta 6 cuotas, entre 3 y 6 cuotas, nunca menos de 3. Las partes bien pueden cambiar a algún otro sistema, siempre y cuando no sea más gravoso para el locatario. Esto demuestra entonces que se trataría, siguiendo la tradición doctrinaria de la Corte Suprema, de medidas de restricción. Nadie duda que es una restricción al derecho de propiedad del acreedor, en este caso del locador, hacerle diferir lo que tenía derecho por contrato a cobrar en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, el mayor precio, el incremento lo va a cobrar a partir de octubre, entre 3 a 6 cuotas. Es decir, hay una restricción, nadie lo va a poner en duda. Lo que se discutirá entonces es si la restricción es razonable o no. Y la razonabilidad va en medida de la situación de crisis. Puede ocurrir muchos casos que la medida no alcance a amparar a aquel locatario que no ha visto mermados sus ingresos. Por ejemplo, un locatario, una locataria que es empleado del Poder Judicial, el Poder Judicial no ha
cercenado los haberes de sus empleados, pese a que haya una feria sanitaria y la mayoría de sus empleados no van y pueden llegar a trabajar remotamente, lo que sea, no asisten. Los empleados judiciales no han sufrido merma alguna en sus ingresos, razón por la cual no existe ningún motivo, ninguna causa justa que avale que ese locatario, ¿sí?, cuyos ingresos no han sido afectados por la crisis y por la declaración de emergencia, no abone el incremento. Esta situación sí puede dar pie a pensar que si la persona que alquila tiene ingresos reducidos, mermados o nulos, porque su actividad se ha visto realmente alcanzada de manera grave por las decisiones, por la inclemencia económica, bueno, ahí sí estamos hablando de que la medida sería razonable. Razón por la cual las herramientas jurídicas que se adoptan no pueden ser aplicadas en términos generales y absolutos. No a todos los inquilinos les va a alcanzar, solamente a aquellos que tengan una situación que amerita la posibilidad de entender que sería justo y razonable permitirle que el mayor incremento lo pague a posteriori. No está diciéndole al locatario que no debe pagar. En ningún momento el DNU dice que el locatario no debe cumplir con el pago del canon locativo en los meses de abril, mayo, junio, julio. No, para nada. Lo único que le permite es no pagar el sobreprecio que contractualmente se había establecido si así hubiera sido pactado. Insisto en el ejemplo de recién. Si el incremento ocurrió en enero, en febrero, no lo va a pagar. Va a seguir pagándolo porque se retrotrae al pago, al monto en que pagó al mes de marzo. Y también la situación de los locatarios. Yo leía, siguiendo los medios de comunicación, obviamente, dando por cierto la información que publica un medio de comunicación. Dando por cierto, ¿sí?, que hay empresas que han decidido pagar un 40% de los salarios de sus empleados. Otras que directamente no van a pagar. Hasta se viralizó la situación de McDonald's, creo, ¿no?, que decía que iba a pagar un porcentaje mínimo a sus trabajadores porque no habían ido a prestar el débito laboral. Bueno, supongamos que se trate de un locatario que está alcanzado en una de esas situaciones, bueno, la decisión de diferir el pago del precio es razonable. Si hay un trabajador, un locatario, cuyos ingresos se han mantenido del mismo modo, que han resultado ilesos ante la declaración de emergencia, esta resolución de emergencia no lo alcanza. No se puede beneficiar el locatario. El locatario va a seguir teniendo que honrar el contrato tal como lo ha sido celebrado, porque para él ningún impacto le ha provocado, ya que tiene sus ingresos. Bueno, otra de las decisiones entonces es justamente que para los locatarios que puedan ser beneficiados, alcanzados por esta decisión de emergencia, el congelamiento de precios difiere que el pago del incremento, el sobreprecio, a partir de octubre, en cuotas, no menos de 3, no más de 6, y cuando se trata de cuota es cuota de capital bruto, el incremento bruto. Si había un 20% de más, lo que sea, el 10, el 15, el 22, lo que sea, el sobreprecio se paga capital en bruto, capital solo, sin intereses, porque así lo ha resuelto el decreto de necesidad de urgencia. Ya que no hay mora en ese pago, obviamente no pueden correr los moratorios, los bonitorios que van de la mano de los moratorios no van, y en este caso él sostuvo como medida de restricción individual que los compensatorios tampoco. Puede ocurrir otra situación, la deuda por falta de pago. ¿Sí? La deuda por falta de pago. Dice que las deudas que arrastre el locatario, ¿sí?, deberán ser pagadas desde octubre entre 3 y 6 cuotas. Lo mismo que veíamos en la placa anterior, se da la continuación del fiador, ¿sí? En este caso, distinguiéndose de la deuda
por incremento, aquí sí se va a contemplar la posibilidad de un interés compensatorio, siempre contando a partir de octubre, un interés compensatorio que está unido a la tasa que percibe el Banco Nación Argentina para los plazos fijos en pesos a 30 días. Hoy esa tasa que establece el decreto de necesidad de urgencia se traduce en el 21%. Ayer lo cotejé en la página del Banco Nación y esta tasa a 30 días, plazo fijo en pesos, es del 21%, TNA. Bien, pero se trata de deudas que se habían iniciado con anterioridad. Voy a ir después concretamente a un caso especial. Ahora bien, dije recién que no todo locatario se va a ver visto alcanzado por el beneficio del DNU de diferir, de congelar el precio y diferir su pago hasta 6 meses después, es decir, desde abril a octubre. Porque si hay locatarios que han salido ilesos de la emergencia, cumpla y honre el contrato tal como ha sido previsto. Ahora, tampoco todos los locadores atraviesan la misma situación. Va de suyo entonces que tenemos que distinguir también de qué tipo de locador se trate. Y el DNU lo ha hecho. Lo ha hecho, me parece que en buena hora, porque los grupos vulnerables han sido, en la última década sobremanera, un grupo que requiere continuamente medidas y acciones positivas en defensa y en tutela de su situación. Entonces, el DNU dice que estos congelamientos de precios, etcétera, no tendrán lugar cuando el locador atraviese una situación de vulnerabilidad. No se trata de un locador vulnerable, sino que de un locador que esté dentro de una situación de vulnerabilidad. Y la situación de vulnerabilidad se va a dar, en el caso particular, cuando el locador dependa de su alquiler. Y uno dice, pero todo locador depende de su alquiler. Eso va como de Maduro, de perogrullo. Todo el locador depende de su alquiler. Sí, está bien, pero aquí esa dependencia adquiere visos especiales. El alquiler que percibe el locador debe ser dirigido, aplicado, asignado a cubrir necesidades básicas. ¿Qué se entiende por necesidades básicas? Bueno, ¿sí? La adquisición de alimentos, la posibilidad de afrontar consultas médicas, clínicas, el pagar el uso de los servicios prestados a domicilio, energía eléctrica, gas, agua, ¿sí? Según el Estado nos está diciendo hay que pagar los impuestos, hay que pagar las tasas, porque eso es lo que le permite al Estado poder acompañar a otros grupos en situación de vulnerabilidad, razón por la cual dentro de las necesidades básicas uno podría llegar a pensar, también tengo que cubrir el pago de impuestos, el pago de tasas, etc. La educación que también está generando un dolor de cabeza en muchos progenitores respecto del pago de cuotas de colegios, ¿sí? Porque no se han suspendido, razón por la cual también debería afrontar esos costos. La gran duda es que el decreto de necesidad de urgencia dice que esta situación de vulnerabilidad que atraviesa el locador, por lo cual lo hace dependiente del alquiler para cubrir necesidades básicas, debe acreditarlo de manera fehaciente. Primero, ¿cómo lo acredito? ¿Y ante quién acredito esa vulnerabilidad? ¿Lo acredito, por ejemplo, si el contrato fue intervenido a través del asesoramiento de un corredor, de una corredora inmobiliaria? Pues bien, uno llega a pensar, la acreditación es extrajudicial, fuera del ámbito judicial. Entonces allí exige del corredor, de la corredora, un plus en su ejercicio profesional que esté actualizado en las reglas, en los principios de la mediación, porque va a ser verdadero artífice para encontrar un punto de inflexión entre locatario y locador cuando se trate de, ya sea, de indagar sobre si el locatario
es alcanzado por los beneficios del DNU o si el locador puede eximirse de este DNU por atravesar una situación de vulnerabilidad. Acá la figura cumbre, el rol protagónico lo va a tener el corredor, la corredora inmobiliaria en esa situación, sabiendo llamar, convocar a las partes a que se dé un espacio de diálogo. No sé quién está haciendo algunas líneas en la placa, no son de mi autoría, por las dudas. Esas necesidades básicas deben dirigirse a cubrir las necesidades propias o las de su grupo familiar. Y las del grupo familiar, dice el DNU, primario y conviviente. Es decir, no de un grupo, no de una, para cubrir las necesidades de familia, pero que vivan con independencia del locador, ¿sí? Porque acá dice conviviente. Es una cuestión jurídicamente relevante porque puede ocurrir que el locador no conviva con sus hijos en minoridad, en edad menor, y no obstante tenga que abonar cuota alimentaria, y bueno, se trata de cubrir necesidades básicas de su grupo familiar, aunque no es conviviente, porque están conviviendo en otro domicilio. Supongamos, el locador sea un hombre, el padre, y los hijos menores, las hijas menores convivan con su madre, y ese domicilio es el domicilio principal de los menores. No conviven con el progenitor, que es el locador. Pero bueno, también tiene que pagar la cuota alimentaria. Entonces acá el DNU, al sostener que solamente el locador se exime de estar dentro del DNU si acredita estas necesidades básicas del grupo familiar conviviente, no es tan así, porque también puede ocurrir que se trate de solventar esas necesidades de familia que dependan de él como obligado alimentario. De todo esto, ¿qué vamos sacando en limpio? Sacando en limpio, es que el DNU, calificado como derecho de emergencia, porque así se autodenomina, y de orden público, lo que ha venido a hacer es alterar las bases del contrato. El contexto contractual quedó desarticulado, se desvaneció. ¿Sí? Ya estamos frente a otra situación, una situación distinta, provisoria, porque el DNU hemos visto recién congelamiento hasta el 30 de septiembre, prórroga automática e ilegal hasta el 30 de septiembre, está claro. Pero en estos meses se alteró, y la alteración viene causada por hechos extraordinarios, imprevisibles, inevitables, externos, que en la literatura del artículo 1730 de nuestro Código Civil y Comercial, eso se denomina caso fortuito, fuerza mayor, indistintamente, lo utiliza como sinónimo. Es decir, estamos dentro de hechos que han erosionado el contexto contractual a partir de un caso fortuito, un caso que se nos impone, que se nos cae y que las partes no tenemos cómo evadir. No hay fuerza humana que nos permita rechazar ese imperio, esa fortaleza del caso fortuito que se nos mete, se nos introduce en nuestro contrato, en nuestra relación jurídica patrimonial. El DNU, con sus motivos, con sus razones de dictado, entre las cuales está la declaración de pandemia mundial a causa del coronavirus, el aislamiento social obligatorio forzoso establecido, la prohibición de circulación, de desplazamiento, salvo las personas que sean liberadas y autorizadas en virtud de las autorizaciones especiales que se vayan dando, deben ser entendidas entonces como hechos de caso fortuito. ¿Qué herramientas tenemos? Perdón, yo voy viendo el celular porque Gustavo Macías me dijo que me iba a ir avisando por celular los minutos que me iban quedando. Entonces me van a ir viendo que mi relojeo, a ver si me avisa Gustavo Macías. Tenemos la emergencia. Tenemos un DNU. Si nos sentimos damnificados cuando hay un impacto extraordinario e inevitable en los contratos, nuestro Código Civil y Comercial vigente nos ofrece una serie de herramientas, de instrumentos jurídicos a los que podríamos echar mano para recurrir. La primera la encontramos en el mundo de las obligaciones, cuando aludimos que se trata de la imposibilidad de cumplimiento. Artículos 955 y 956 del Código. Una imposibilidad de cumplimiento.
Como vemos nosotros recién en el contrato de locación, realmente si se trata de una locación destinada a vivienda, no existe imposibilidad de cumplimiento, porque el objeto de la prestación no ha desaparecido, no se ha tornado imposible, ni física ni jurídicamente. Es decir, si se trata de, insisto, en esta situación de locación de inmueble con fines habitacionales, no se daría esto que algunos expositores aluden la imposibilidad de cumplimiento. No, no hay imposibilidad de cumplimiento. De hecho, que el locatario está usando y gozando del inmueble y nadie lo ha liberado para pagar el alquiler. ¿Sí? La moneda no se agota, no se extingue, razón por la cual no habría ningún tipo de imposibilidad de cumplimiento. Al contrario, el DNU insiste en que debe cumplir el contrato reflejándose, teniendo como espejo el mes de marzo de este año. Y desde ese espejo va a durar desde el mes de marzo hasta el 30 de septiembre, pero tiene que cumplir, no puede dejar de cumplir. Razón por la cual el DNU no alude nada en relación a esta figura de que permita el incumplimiento del locatario. No lo libera del incumplimiento, no lo exonera al locatario. La única liberación es parcial, que no pague el incremento y nada más. Y que si traía alguna deuda, que la pague a partir de octubre, pero nada más. Durante el periodo de la emergencia tiene que cumplir, tiene que honrar en función de lo que abonó en marzo de este año. La figura del incumplimiento no se daría. Podría darse en el caso de que, no siendo un locatario alcanzado beneficiario por el DNU, deje de cumplir, deje de pagar. Bueno, ahí iríamos al incumplimiento de pago, pero otra cuestión distinta a la que regula el DNU. Insisto, el DNU bajo ningún concepto ha exonerado al locatario de tener que pagar. Otra de las herramientas que usualmente uno va escuchando, que dicen, bueno, hay una suspensión de cumplimiento. La suspensión de cumplimiento tampoco se daría en este caso. Insisto en la idea de la locación del inmueble con fines habitacionales. ¿Por qué va a suspenderse? Sí, está el caso fortuito, impacta este hecho extraordinario e inevitable, pero no le asegura qué podría hacer el locador de suspender el cumplimiento de su obligación, que sería permitir el uso y el goce bajo el temor de que la otra parte locataria incumpla. El DNU no dice nada de eso, así que el DNU viene acabalgado sobre la idea de que cada parte siga honrando las obligaciones asumidas, reflejándose en lo que se vivenció en el mes de marzo. Así, lo que pagó en el mes de marzo, conforme contrato, eso es lo que se va a perdurar durante 6 meses. No habría ninguna cuestión en materia de suspensión de cumplimiento. Quizás para otros contratos sí, pero para este caso particular no. Otra de las herramientas que tiene el Código Civil es la tutela preventiva, que va de la mano con la suspensión del cumplimiento, pero en la suspensión del cumplimiento es cuando ya se ha advertido el incumplimiento de la otra parte. En cambio, la tutela preventiva lo que le permite es anticiparse, la parte anticipa ante un temor evidente y grave de que la contraria no le va a cumplir. Bueno, pero insisto, nada se avisora del DNU que el locatario va a dejar de cumplir. No por el DNU. Puede ocurrir que no cumpla o que entre en una situación de penuria, de incomodidad o de dificultad económica, pero causada por el contexto económico y no por alguna disposición o previsión del DNU 320. Otra de las herramientas que también he escuchado que se alude en estos tiempos de coronavirus es que se puede llegar a la resolución del contrato en cualquiera de sus vicisitudes, pero la resolución del contrato requiere demanda del incumplimiento de una de las partes. Pero siempre la resolución del contrato va a requerir que anticipe, que le dé un plazo a la contraria
para que pueda cumplir. Pero el DNU no dice nada, no suspende la aplicación de los medios de extinción, de modificación o adecuación del contrato, que están en el capítulo 13 del Código Civil. Para nada, no los suspende, no los deja sin efecto, no los deroga por los 6 meses, absolutamente nada, entonces se mantiene en pie. Pero la resolución del contrato depende de que una de las partes incumpla. E insisto, nada de eso está regulando en el DNU, pero he escuchado expositores que hacen pie en estas herramientas. Finalmente, que es el verdadero plato fuerte del Código Civil y Comercial modelo 2015, porque el Código Velezano no lo traía, más allá de que la jurisprudencia y la doctrina desarrollaron las ideas basamentales de la frustración del fin o de la finalidad del contrato. Hay que también distinguir que si, dependiendo del tipo de objetivo que persigue la locación, uno podría llegar a pensar si se frustró o no la finalidad perseguida, que es la frustración, el fracaso de la causa fin, esa causa fin traducida en los móviles determinantes de una de las partes que la condujo a contratar. Vamos en una placa posterior y vamos a hablar de un caso particular cuando no se trate de la locación de un inmueble con fines de habitación, porque acá no habría ninguna frustración, porque sigue estando el locatario usando y gozando del inmueble, y deberá pagar un precio por ello, y que es la finalidad, la causa fin del contrato, razón por la cual tampoco esta herramienta le alcanza. Pero sí podríamos pensar en la hipótesis de una locación de inmuebles con otros fines no habitacionales. La imprevisión, sin duda alguna, la imprevisión se puede llegar a ser presente frente a una declaración de emergencia causada por el caso fortuito, hecho extraordinario e inevitable, en la medida en que ha generado una excesiva onerosidad a una de las partes con un perjuicio proporcionalmente inverso en la otra. Pero acá, ¿qué ocurre? El DNU 320 lo que hace es congelar, paralizar la facultad de pretender cobrar el incremento, pero no el precio de marzo del 2020. Razón por la cual no advierto que se pueda invocar que haya una excesiva onerosidad a favor del locatario en perjuicio del locador por no pagar ese incremento. Estamos hablando de, me imagino, que menos de un 33% en el incremento. ¿Y por qué digo 33%? Porque si fuera más del 33%, ha sido un porcentaje que la Corte Federal desde antaño siempre ha entendido que se trata de algo confiscatorio. Todo lo que supere un 33% de un capital debido, etcétera, se lo toma como confiscatorio. Y si lo tomo como confiscatorio, podría llegar a entender que sería una onerosidad excesiva. Se ha visto beneficiado excesivamente el locatario en desmedro del locador. Pero bueno, no advierto, habría que ver el contrato en sí, cada uno de los contratos, para corroborar si el incremento supera este índice que le acabo de señalar. En ese caso, habría que ver cómo se adecua, porque la teoría de la imprevisión del artículo 1091 sí, invita a las partes a dialogar para encontrar una solución dialogada, consensuada, frente al desequilibrio causado por un hecho extraordinario. Decía recién que quería compartir con ustedes dos notas distintivas de la locación. Por un lado, me atrevo a señalar que el artículo 1219, inciso C, cuando alude a la resolución imputable al locatario por falta de pago durante 2 periodos consecutivos, se mantiene en pie. ¿Sí? Entiendo que este artículo no ha sido derogado o la efectividad del 1219 no ha sido suspendida, cristalizada por el decreto de necesidad y urgencia número 320, razón por la cual, insisto, el locatario no ha sido liberado, no ha sido exonerado de tener que afrontar la obligación de pagar el canon locativo como lo viene pagando con arreglo al último mes de marzo de 2020. Si esto es así, va de suyo que si en el decurso de la emergencia
no se abona 2 periodos, el locador bien podría acudir a la resolución por causa imputable. Es decir, después podría llegar a defenderse el locatario diciendo que la pérdida de ingresos fue ocasionada por el derecho de emergencia, etc. Pero estamos en un camino distinto de excepción. Pero la acción del locador no se vería para nada aplazada ni perjudicada. Otra de las notas también distintivas que quería comentar es la del artículo 1203, si no me equivoco, 1203 creo, cuando alude a la frustración del uso y goce de la cosa causada por caso fortuito, ¿sí? Perdón por el plural de fortuito ahí. Y en esa situación, cuando el locatario no puede usar y gozar la cosa, y esta imposibilidad de goce obedece a la presencia de hechos extraordinarios, inevitables y ajenos, que es el campo del caso fortuito, artículo 1730, habilita al locatario a pedir 2 alternativas, tiene, ¿no? 2 caminos. La rescisión del contrato. La rescisión del contrato, la rescisión es un medio extintivo de los contratos que puede provenir de una declaración de voluntad unilateral o bilateral. En este caso, la propia ley está reconociéndole esa facultad al locatario de pedir la rescisión del contrato sin pagar, sin responsabilidad alguna. Se extingue el contrato sin responsabilidad alguna. En ese caso, por ejemplo, no tendría que pagar ninguna indemnización, porque dice la norma, sin responsabilidad. O bien, si no declara unilateralmente la rescisión, la cesación del pago del precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Ustedes habrán tenido oportunidad de leer en algunos medios de comunicación o escuchado también a periodistas, analistas económicos, expositores jurídicos, etcétera, que esta figura estaría siendo estudiada por muchos locatarios de inmuebles comerciales, con fines comerciales, industriales, porque el aislamiento generó el cierre de la actividad económica, razón por la cual el locatario, al no tener ingresos, no puede afrontar los pagos. Al no poder llevar adelante la actividad económica que de modo habitual y frecuente venía llevando a cabo por disposición gubernamental, ese uso y goce de la cosa queda frustrado. Bueno, en esto lo que yo le puedo decir es que no va a haber, ¿sí? No hay hoy en día ningún pensamiento que se erija en la llave de toque o piedra angular de la situación. Se pueden leer voces distintas, voces diferentes, o también voces que se van acumulando en el mismo sentido, porque el derecho, si me permiten una comparación burda, es muchas veces como la matemática, porque así como en las matemáticas 1 más 1 siempre va a ser 2, lo mismo ocurre en el derecho, porque un pensamiento que va direccionado en un sentido, después recibe el acompañamiento de otro, y van sumando voces en un sentido análogo, pues bien, van generando una consolidación, o le están dando bases sólidas a una determinada interpretación de la norma. Yo, individual y personalmente, entiendo que en este caso se estarían dando las condiciones en algún supuesto especial, donde el locatario pueda acreditar de manera fehaciente que la imposibilidad de llevar adelante su actividad le ha provocado un desequilibrio, una dificultad económica de tal impacto que no puede afrontar el pago del alquiler. Pero, ¿por qué digo en una situación muy extraordinaria? Muy extraordinaria. Porque realmente sería descabellado pensar que un comerciante necesita tener
el ingreso para abonar ese alquiler sin tener un respaldo económico que le esté dando la posibilidad de mantenerse en pie en el mercado o en el nicho mercantil de que se trata. Entonces tendríamos que ver un supuesto de extrema gravedad en la que el locatario justifique y pruebe de modo fehaciente que la imposibilidad de llevar a cabo la actividad por decisión gubernamental le ha provocado un estado de dificultad económica que le impida afrontar. Porque si no, uno pensaría que los contratos no son riesgosos. Todo contrato tiene un riesgo. Obviamente, todo contrato tiene un riesgo. El tema está en dimensionar cuál es la magnitud de ese riesgo. Y es cierto que cuando el riesgo se profundiza en virtud de decisiones que escapan a las partes deben encontrar una solución equitativa y justa para dirimir sus conflictos. No creo que este artículo 1203, que está presente hoy en día en todos lados, uno lee el periódico y hay analistas comentando que sí, pero lo dan como palabra cerrada, sacra, ¿sí? Y son verdaderas opiniones dogmáticas, si se quiere. He leído muchos y dicen, sí, porque el 1203 lo autoriza y se acabó, no paga. No, no es así. El derecho no es un dogma, el derecho es necesariamente interpretación de los casos concretos, en los conflictos que se desaten a partir de un contrato en particular. No se puede decir temerariamente que el locatario está liberado de pagar el precio, ¿sí?, en virtud de esta regla específica. Estamos hablando de locaciones de inmuebles destinados a comercios, a industria, etc. No es así. No hay, hoy en día, y ayer hablaba con Mariano Briña, y de esto de necesitamos actuar con mesura, con prudencia. Hay comentarios en los medios de comunicación que no alcanzan a estas calidades. Y leen el artículo y dicen, sí, el artículo lo permite, entonces está habilitado. No, no es así. Ese artículo en 1203 tiene que ser interpretado, examinado en función de las especiales características que tiene un contrato en especial y en función, y remarco, de la situación que atraviesa cada una de las partes. En definitiva, no hay hoy por hoy más que, perdón, se me fue, perdón, ahí vuelvo. No hay más que acudir a lo que constituyen las bases de todo el ordenamiento jurídico. Artículo 9, artículo 10, como principios generales y dominantes. Nuevamente invoco la charla que tuve ayer con Mariano Briña, porque su claridad expositiva es tremenda, y me decía, ¿no sabes, Fernando, que a mi modo de ver, ya con el Código Civil tendría que haber terminado en el artículo 10, si se quiere? ¿Por qué? Porque el 9 y el 10 te dan toda la estructura de lo que debe ser la relación jurídica patrimonial, abordada desde el principio de la buena fe, desde la lealtad, desde la honorabilidad de trato, desde la probidad de los sujetos contratantes, ¿sí? Y por el otro lado, la interdicción del abuso del derecho. Una persona que tenga un derecho subjetivo lo puede ejercer, pero jamás su ejercicio puede avasallar derechos de los restantes. No puede pretender darle un contenido mayor al que las normas y reglamentos establecen. Ningún ejercicio puede dar pie al abuso del derecho. Entonces, estas reglas no están dilapidadas ni pisoteadas por el DNU. Para nada. El DNU 320 deja intacto lo que es el cimiento de nuestro ordenamiento jurídico, la buena fe y la prohibición de abusar del derecho. Esto tenemos que tener bien en claro, porque cuando empecemos a
acercar a las partes en conflicto. Acuérdense, y no quiero ser apocalíptico, pero recién estamos atravesando el aislamiento. Ya estamos viendo que la economía se hace trizas. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar recuperar, ¿sí?, lo que teníamos antes del coronavirus? No digo de estar mejor, no, antes del coronavirus. Volver a esa situación, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Si ustedes saben, por favor, escríbanme en un chat y me ponen, Flores, el mes tal, del año tal, estamos recuperados. Porque yo no lo sé, ¿sí? Es todo una presunción, un anhelo, una expectativa de que sea pronto. Pero esa prontitud no la podemos cuantificar en el calendario. Razón por la cual esto va a perdurar. No solamente ahora, no se va a terminar el 30 de septiembre cuando se termine el congelamiento de precios o la posibilidad de prorrogar automáticamente. Va a continuar o va a arrancar si se quiere. Recuerden que el 20 de diciembre del año 2001 se cayó el Estado. Bueno, fue el hito que cae el Estado. El Estado venía haciéndose trizas meses atrás. Y todo 2002, todo 2003, todo 2004 fue un verdadero viacrucis. Y dicen algunos analistas económicos que esta emergencia económica, este contexto crítico, no tiene parangón con sus antecedentes. Es decir, si así vivimos esa crisis, imagínense lo que será la actual, razón por la cual de ahora en más podemos estar viviendo situaciones comprometidas. Y lo único que nos va a salvar es la actuación mesurada, la templanza, actuando siempre en la resolución, en el conflicto de contratos entre locadores y locatarios, acudiendo a lo que es el principio de la buena fe y la prohibición del abuso del derecho. Y en especial, en la base de todo, lo que la Corte Suprema desarrolló, a mi modo de ver, con bastantes argumentos sólidos en la causa Bustos Jorge contra Estado Nacional, la teoría del esfuerzo compartido. El esfuerzo compartido no es ni más ni menos que recordar la historia de Salomón Rey. En esa disputa entre dos mujeres acerca de la maternidad de un bebé, Salomón dijo, partamos. Bueno, esa idea no se llevó a cabo de Salomón, y Salomón Rey, con su sapiencia, terminó descubriendo quién era la verdadera madre. Pero bueno, en el esfuerzo compartido jurídicamente hablando, sí lo vamos a talar, sí lo vamos a tasar. ¿Sí? Y lo vamos a tasar, en principio, en el punto equidistante. ¿Sí? El esfuerzo compartido te lleva a que cada parte resulte vencedor y vencido a partir de la eclosión económica causada por caso fortuito. El esfuerzo compartido te invita a pensar que el ganar no se puede, el perder y ganar tampoco, en que cada parte pierda un poquito, pierda la otra también un poco, y que en esa pérdida proporcionalmente compartida, cada una de ellas entienda que terminan ganando, porque desde la pérdida compartida también se gana, con la posibilidad de sostener un contrato, con la posibilidad de llegar a un avenimiento o una transacción respecto de deudas anteriores. Para eso es muy importante que vos como corredor, vos como corredora inmobiliaria, hagas de tu ejercicio profesional, hagas de los principios de buena fe, de abuso del derecho y de la teoría del esfuerzo compartido tus herramientas diarias, cotidianas. Todo dentro de la buena fe. Nada fuera de ella sería mi conclusión. Y vas a ver que el DNU, estableciendo algunas restricciones provisorias durante 6 meses, razonable en función de aquellos locatarios que han visto mermados sus ingresos, pero no a todos los locatarios, la excepción del locador en situación de vulnerabilidad, se trata en definitiva de algunas medidas razonables, según mi opinión, pero subrayando que en ningún momento el DNU ha liberado al locatario de tener que cumplir y honrar sus obligaciones. Al contrario, porque liberar significaría, ahí sí, hacer trizas
el derecho patrimonial de propiedad del locador, cosa que el DNU no lo ha hecho y no lo va a permitir, porque las crisis se superan de a dos, pero no solamente cargando el peso en una parte. El DNU, insisto, no lo exonera, no libera, el locatario va a tener que seguir honrando el pago del canon locativo de acuerdo al marzo 20, y bueno, con algunas perlitas propias del derecho de emergencia, que es el derecho que ha vuelto a nosotros, ha regresado a nuestra querida Argentina, y vamos a ver hasta cuándo va a perdurar esta idea de emergencia, esta crisis, y ojalá realmente, ojalá que pronto podamos sentir un poquito más aliviado de esta crisis, de esta coyuntura tan crítica que nos afecta a todos. Bueno, más o menos con estas ideas que he tratado de ir exponiendo, quería brindarle mi posición frente a lo que es el decreto de necesidad y urgencia número 320, cómo nos vamos a posicionar, cuáles son las exigencias que van a ir recayendo sobre tu actividad en el corretaje inmobiliario, qué es lo que le permite a una parte, qué es lo que le autoriza o habilita a la otra, y en definitiva, creo que el cierre es adecuado. El cierre, la conclusión es que el principio de buena fe y la prohibición de abusar del derecho son las medidas que nos van a permitir ir avanzando en una época de conflicto y de crisis. Muchas gracias. ¿Se puede hacer preguntas? Bueno, Fernando, muchas gracias. La verdad que brillante, como siempre. No, me cuesta tratar de ser objetivo. Para mí es un placer siempre escucharte. Tengo el privilegio, y lo digo con todo gusto, tengo el privilegio de escucharte muy seguido, desde reuniones de cátedras, desde espacios de trabajo que compartimos, y bueno, ahí está empezando a darte una devolución de esto. No llevabas ni 10 minutos y con placer veía que resaltaban la claridad, la absoluta claridad con la que en tus palabras nos brindabas el parecer, que más allá de ser un amigo, quiero decir que es importante porque hoy, desde Córdoba para el país, hemos tenido el parecer de un camarista, y creo y quiero resaltar esto. Para nosotros es un lujo, para el CPI es un lujo poder tener la posición, la mirada, la interpretación de norma de un camarista. No es poca cosa, es realmente un lujo que el CPI se ha dado hoy, poder tener una mirada de lo que hoy estamos interpretando en una norma, pero también de lo que se va a venir, como tan claramente lo has ido desarrollando. Yo quiero resaltar que muchas de tus exposición, muchas de las consultas que se iban dando en el chat, que estaban presentadas de manera anticipada, se iban quizás hasta respondiendo en tu exposición. Y lo voy a decir claramente, estamos ya para salir a la tarde, para ser respetuoso de tus tiempos, de tus obligaciones, pero queremos seguir profundizando esto que muy bien has hecho referencia con Mariano, con el doctor Mariano Briña, también un referente de lujo que tenemos como asesor legal del colegio. Venimos analizando y profundizando estas temáticas. Me consta que ayer estuvieron intercambiando opiniones, que estuvieron charlando sobre estas cuestiones, y es gratificante ver cómo se da ese intercambio profesional. Y el colegio quiere esta tarde a las 17 horas hacer un vivo, vamos a hacer un vivo para seguir profundizando, puesto que hoy en el chat hubo consultas muy puntuales, muy de la diaria, muy de la gestión profesional diaria que tenemos en todo tipo, en las viviendas domiciliarias, en las viviendas de locales comerciales y demás. Así que quiero que sepan que esta tarde vamos a seguir profundizando en la temática. Va a estar Mariano Briña retomando esto, y vamos a hacer un enfoque muy concreto. Quiero decirles que vamos a ser muy prácticos. Para que no se sientan que no hubo respuesta a estas inquietudes, vamos a levantar tal cual el chat, y que hoy, esta tarde, va a ser esto, un preguntas y respuestas como para seguir dándole profundidad al tema. Fernando, en mi nombre estoy orgulloso de tenerte como uno de mis coequippers. Para mí es un placer que me ha dado la vida
poder tenerte como amigo, pero profesionalmente lo destaco. Siempre digo, y se lo digo a todo el mundo, a tus espaldas, que sos un camarista de ley, sé el inmenso sacrificio y sé todo lo que has hecho para llegar a donde has llegado, te lo tenés recontra merecido. Así que en nombre de todo el CPI, en nombre de todos el colegio profesional, está Victoria Vicky, que seguramente te va a dar unas palabras de despedida. Vamos a darle cierre para no abusar de vos, por la absoluta predisposición que has tenido. Le voy a ceder la palabra a Vicky para que haga el cierre y agradecerte una vez más, como siempre. Gracias, Vicky. Bueno, yo siempre digo que tener a alguien con la claridad de Fernando Flores en los cursos, en las capacitaciones, en las disertaciones, por lo menos en lo personal, te hablo como CPI, no como presidente, nos dejas tan tranquilos con tus conocimientos, nos dejas como con una paz diferente, porque sos tan claro en tus explicaciones, Fernando, por tu formación académica, y por tu don de gente, y por esa humildad que siempre tenés, a pesar del cargo que estás ocupando, para dirigirte y con el cariño que lo haces hasta nuestra profesión. Así que yo quiero agradecerte muchísimo. Espero que no sea ni la primera ni la última diplomatura, que va a ser muy importante, que también es un logro de tu organización en forma conjunta con Gustavo. Y bueno, debido a la cantidad de preguntas que tenemos, sabemos que estás con muy poco tiempo por tu función también. Nosotros lo que hemos hecho así entre gallos y medianoche es organizar un canal en vivo en YouTube, que ahí lo tienen, para que todas las preguntas que nos hicieron van a ser pasadas a Mariano Briña, y en ese vivo, las respuestas de esa pregunta, más todas las respuestas que quieran tener, o las preguntas que quieran hacer, van a ser contestadas. Así que, Fernando, siempre mi admiración y mi respeto hacia vos, hacia tu persona, y muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan complicado para los corredores inmobiliarios. Bueno, Vicky, muchísimas Sí, gracias por Fernando. tus palabras. Muchas gracias, pero el agradecido soy yo de que ustedes me permitan sumarme a este tipo de experiencias y acompañar y de eso se trata. Pero insisto, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias, Vicky, vos como CPI y vos como al frente del colegio. En tu doble función te lo agradezco. Y el resto que han escuchado las palabras de Gustavo Mallea, no les crean en nada, no les crean en absoluto, porque son conceptos derivados de la amistad, y la amistad tiñe y matiza a todos, así que no le crean absolutamente nada. Pero de todas formas, gracias, Agustín. Bueno, gracias, Fer. A todos, insistirles, ahí en el chat se está poniendo, lo vamos a repetir ahora antes de cerrar, se está poniendo el canal de YouTube para que ustedes esta tarde estemos y sigamos profundizando esto. A las 17 vamos a estar, allí lo acaban de poner. Les estamos agradeciendo a todos la participación, por sumarse a este espacio. Está por allí, antes de que cerremos, me gustaría, no lo pude hacer al inicio, porque tenía un problema de conectividad terrible. No sé si sigue con nosotros Matías Mondino, es una de las autoridades de la diplomatura, desde el Colegio de Abogados. ¿Estás por ahí, Mati? No sé si estará todavía, estaba. Bueno, tomo las palabras de Vicky iniciales. Estaba complicado en terminar la sala para 500 personas y poder llevar adelante la presentación y la logística, profundizar algunas líneas más de esta diplomatura que se viene. Realmente deseamos que la puedan aprovechar la mayor cantidad de ustedes. Como dijo Vicky, yo lo quiero resaltar, es una diplomatura de un lujo terrible en la exposición de los disertantes que vamos a tener y en los temas que hemos diseñado. Es un lujo y realmente una alianza estratégica muy potente entre el Colegio de Abogados de Córdoba y el Colegio de Corredores Inmobiliarios, un proyecto desde Córdoba para el país. Realmente así se va a difundir, así creo que la van a aprovechar, y ojalá lo puedan hacer porque, como dijo Vicky, nos llevó un trabajo de reacomodar los aranceles. Esta diplomatura tenía un arancel mucho más elevado, y lo tratamos de hacer a un arancel que logre, y esperemos que así sea, ser accesible para muchos más. Ambos colegios se pusieron de acuerdo en esto y tomaron esa decisión que me parece muy inteligente de acomodar aranceles como para que se pueda aprovechar. Yo no tengo más que agradecerles, siempre digo más que agradecer, felicitarlos por participar de estos espacios.
Gracias Fernando, gracias Vicky por haber podido acompañarnos, sé que estabas en una reunión paralela y con obligaciones paralelas, con Alejandro Adrogo, nuestro vicepresidente, y algunas personas de directiva que han estado acompañando también, de las delegaciones, de las subdelegaciones que han estado acá presentes, que los he visto, los felicito por estar en estos espacios. Así que bueno, varias cosas. Esta disertación se ha grabado, se va a subir a YouTube. El material de Fernando Flores ya está en nuestra página, naveguen y visiten nuestras redes, nuestra página, ya está subido el material, nuestro comunicador ya hizo las gestiones y está subido las presentaciones de Fernando, y esta tarde, es decir, hoy tenemos una jornada intensiva, a las 17 seguimos profundizando el tema. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad, que será esta tarde a las 5, y en la semana que viene, que tenemos por lo menos ya 2 o 3 eventos que se vienen por delante. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Veo que han quedado varios. Hola, no sé si habrá quedado. Hola, hola. No.